Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Por respeto al tiempo y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que han atendido a este llamado para ser parte de esta educación continua de lo que es los médicos en año social, en servicio social y también los docentes de la Universidad Evangélica de El Salvador. Estamos muy agradecidos y es un privilegio para nosotros podernos reunir y tener unas ponentes invitadas con una gran experticia que nos impartirán esta conferencia de lo que es calidad de vida y trastornos del sueño. Estarán con nosotros tres principales ponentes, doctoras. En primer lugar, la doctora Marisol Carrillo Solano, somnóloga internista, que nos impartirá el World Sleep Day. La doctora Karen Ramírez, máster en medicina del sueño, internista, que nos impartirá factores de riesgo cardiovascular y trastornos del sueño. Y también con nosotros la doctora Carmen Elena Choto, neumóloga especialista en trastornos respiratorios del sueño. Es para nosotros un privilegio que puedan con nosotros estar y estaremos atentos a esta conferencia. Sean bienvenidas. Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, estará con nosotros lo que es la doctora Roxana Marisol Carrillo Solano. Es doctora en medicina, graduada de la Universidad Evangélica del Salvador, médico internista, graduada del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de la Universidad del Salvador. También en lo que respecta a la medicina del sueño en unidad de patologías del Hospital de Francia, de París, Francia, y coordinadora de la Clínica de Trastornos del Sueño del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, quien nos impartirá por qué el Día Mundial del Sueño. Gracias. Queda con ustedes la doctora. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación para poder permitirnos hablar con los colegas de este tema tan apasionante del sueño, que como equipo del Seguro Social pues tratamos realmente comprometidos con la educación de difundir la importancia de dormir bien como un factor protector para nuestra salud. Es así que esta noche, pues parte del equipo, como está acá en los nombres, me acompaña la doctora Choto de Machado, especialista en trastornos respiratorios del sueño, en colaboración también con la presentación, doctora Solórzano Valdés, neumóloga, doctora Karen Ramírez, que va a estar hablándonos de factores de riesgo cardiovascular y los trastornos del sueño, y pues mi persona que he querido preparar para ustedes una pequeña introducción de la importancia del sueño. Me dicen, por favor, nada más si ya se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí se ve. Sí, doctora. Gracias. Y si se escucha bien. Bueno, el Día Mundial del Sueño se celebra el último viernes antes del inicio de la primavera. La Sociedad Mundial del Sueño, a través de un equipo dentro de la misma en educación, pues desde el 2008 se decide un día y promover un día a nivel mundial para dedicarnos a educar de la importancia de dormir bien. Cada año se escoge un tema o eslogan diferente. Es así que desde 2008, como lo vemos acá, que decía, duerme bien, vive completamente despierto, todos los lemas o eslogans se refieren a la importancia de dormir y las consecuencias que esto puede traer, hasta llegar al 2022, donde la pandemia, tomando en cuenta
que nos dio un giro, un vuelco a nuestras vidas y cambió nuestra forma de desempeñarnos, de desarrollarnos, y no siendo excepción el sueño. El eslogan de este año quiere hacer énfasis a que tener un sueño de calidad nos permite recuperarnos, regenerarnos cognitivamente, emocionalmente. Al final, las consecuencias de esto es una salud mental y por ende somos personas capaces de estar en un mundo y ser mejores personas para la sociedad. Entonces, el eslogan de este año lo resume así: sueño de calidad, mente sana o salud mental para un mundo mejor o para un mundo feliz. El objetivo de estos días del sueño cada año es reconocer que existen trastornos, que la mayoría de estos son prevenibles y tratables. Hay una nueva rama que es la medicina del sueño que se dedica a esto. Entonces, este día tratamos de dar a conocer la importancia de los beneficios de dormir bien como un trío importante a la par de una alimentación sana y un ejercicio adecuado. Nuestra calidad de vida mejora notablemente si dedicamos la cantidad de horas de sueño necesarias para recuperarnos, y para todo esto también hay para permitirnos restaurar diferentes funciones en esto moderno que nos encontramos, a pesar de que cada ser vivo, sin excepción, y más los seres humanos, dormimos. Estar en un mundo 24/7 ha hecho que nuestros hábitos de sueño cambien y estamos durmiendo por un reloj en el hipotálamo anterior, responde a señales de luz. Principalmente el dador del tiempo mayor es el sol. Cuando el sol se va ocultando, permite la secreción de melatonina y entrar en las diferentes etapas del sueño. Las primeras 2 etapas corresponden a un sueño ligero, la 1 y la 2, donde la actividad cerebral se ralentiza, la respiración, no hay movimientos oculares rápidos, el corazón baja la frecuencia cardíaca, la respiración de igual manera, la temperatura va descendiendo y los músculos también se están poniendo en modo de relajación. Posteriormente, después de 40 minutos más o menos, entramos a la etapa 3 de sueño profundo, donde predomina una actividad lenta cerebral. Los tejidos se reparan, el corazón, los músculos descansan, ahorramos energía para entrar posteriormente a una etapa súper activa a nivel cerebral, que es la etapa de movimientos oculares rápidos o etapa de sueño REM, donde todos nuestros músculos, excepto el diafragma, entran en parálisis o atonía. Únicamente estamos respirando a expensas de nuestro diafragma, y es ahí la importancia en buena parte de entender lo que ocurre en las enfermedades respiratorias del sueño. Un adulto sano, como ya lo venimos mencionando, debe dormir entre 7 y 9 horas, pero los estilos de vida modernos están afectando desde la infancia. Esto de los trastornos del sueño es una condición de familia muchas veces, y ahora que nos encontramos en año social, puesto que vemos niños, adultos, personas en general de diferentes edades, pues debemos de tomar en cuenta todos los factores de riesgo que pueden implicar padecer de un trastorno del sueño, y estos son parte de los objetivos que traemos en esta charla. El sueño está implicado fundamentalmente en los niños, en el crecimiento. Es en las etapas de sueño profundo que se da la secreción de la hormona del crecimiento. Los niños idealmente deben estar acostados temprano, a eso de las 8 de la noche, para no perder el pico de esta hormona. Nos podemos encontrar por ahí a familias con niños chiquitos, y debería ser parte de nuestro examen físico también, a la par de que le tomamos la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, preguntarles preguntarles esto del sueño: ¿qué tal están durmiendo? Porque el sueño tiene que ver con la conservación de energía,
la eliminación de desechos cerebrales, la modulación de las respuestas inmunitarias, inmunológicas, la cognición, la memoria, el aprendizaje. Una persona que duerme bien, a rendir 100% en su colegio o en su escuela. No es la excepción el adulto, ¿verdad? Muchas veces por no dormir bien, las personas van a consultar por disminución en la capacidad de su desempeño laboral. Y el resto de las personas alrededor de la familia, el trabajo, lo van a notar con un bajón del rendimiento. Pero sí que no sé qué pasó. ¿Qué pasa cuando no dormimos bien? Hay una afección cognitiva, falta de concentración, atención, memoria, el aprendizaje a nivel emocional en el sueño REM, donde se da la regulación de las emociones y del estado anímico. Podemos encontrarnos en un estado franco de irritabilidad, de ansiedad o de si no dormimos bien, es el sustrato fácil para poder desencadenar una enfermedad de salud mental. A nivel del cuerpo, ya lo mencionábamos, tiene que ver con la hormona del crecimiento. Es importante que los niños estén acostados temprano para que hagan sus etapas de sueño profundo adecuadamente y se pueda secretar esta hormona. Y fortalecemos nuestro sistema inmune. Está comprobadísimo que las personas que no duermen bien se enferman más, tienen más ausencia a nivel global, representa un costo en la economía de un país y por eso los trastornos del sueño se están convirtiendo también en una epidemia. Nos puede llevar a diabetes, hipertensión arterial, obesidad, disminución del sistema inmunitario, ansiedad y depresión. ¿Qué recomendaciones en general se da para poder evitar los trastornos del sueño? Pues esto es importante que lo trabajemos con las familias, con las personas que nos consultan, para evitar el uso de fármacos idealmente. Hacer una historia clínica adecuada e higiene del sueño en todos los casos. Si nuestro paciente tiene sonambulismo, pesadillas, apnea del sueño, piernas inquietas, parasomnias, para todos es importante hacer siempre higiene del sueño y para cada uno de nosotros también, como personal de salud, estamos involucrados, estamos afectados también con los trastornos del sueño. Es importante que en la medida de lo posible, pues obviamente haciendo turnos, es bien difícil también tener una adecuada higiene del sueño, pero no es imposible. En los días libres, en los días que podemos seguir estas recomendaciones, es importante mantener un horario adecuado, quedarse en la cama el tiempo suficiente, es decir, si ya me desperté, levantarse de la cama e iniciar las actividades. Evitar siestas innecesarias y si se hacen que no sobrepasen los 30 minutos. Evitar bebidas energizantes o las bebidas oscuras que contienen cola o cafeína o teína. No sustancias dañinas para el cuerpo, esto en general hay que recomendarlo a las familias, pues el exceso de sodas, azúcares, la actividad física es importante, arreglar el cuarto, mantener un ambiente sano donde el dormitorio sea un lugar casi un santuario en el que yo abro la puerta de mi cuarto y pueda tener ese impulso de querer descansar y dormir y hasta tirarme en la cama y descansar, ¿verdad? No tener muchas cosas, como lo decimos con los pacientes, saturado de cosas la habitación. Debemos tener una alimentación saludable, no usar la cama que no sea para otra cosa, que no sea dormir y desconectarse 2 horas antes de los dispositivos electrónicos, puesto que estos, con la luz artificial que recibe nuestros ojos y envían estas señales al cerebro, la señal es a la inversa, no permite la secreción de melatonina que se secreta con la oscuridad y el cerebro entiende que hay luz y por tanto como luz solar y debemos continuar trabajando y el cerebro en actividad. Los trastornos del sueño en general, pues por su frecuencia a la cabeza el insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño y mantenerse dormido. La apnea del sueño son patrones anormales de sueño en la respiración que
la persona presenta pausas. No me voy a detener acá mucho, puesto que vamos a tener un tema de esta patología. La narcolepsia es la somnolencia extrema o deseo irreprimible de dormir en momentos y lugares inadecuados. El síndrome de piernas inquietas o enfermedad de Willis-Ekbom es un impulso también difícil de mantener. Para aliviar las molestias, la persona debe mover sus piernas y esto se presenta en la tarde-noche, lo cual le confiere el nombre de piernas inquietas. La persona con este trastorno le impide dormir. ¿Cuáles son los signos de alarma de una patología del sueño? Ronquidos, hiperactividad en los niños, funciones cognitivas alteradas como inatento, problemas en la memoria, en la concentración, en el desempeño, observar dificultades para dormir dentro de la familia, cualquiera de los miembros, la obesidad infantil, que lo estamos viendo por pandemia también. Muchos niños con dispositivos no han estado yendo a sus clases, han estado en casa con un sedentarismo, y todo esto permite ser ya un factor de riesgo incluso para adultos, para apnea del sueño. Si se ha detectado algún tipo de este trastorno, pues lo importante es reconocerlo como tal y darle importancia a cuando el paciente menciona estas dificultades y no dar inmediatamente un fármaco hipnótico, sino que hacer una consulta, pues idealmente especializada del área con una historia clínica, una anamnesis completa y posteriormente pues vienen los estudios del sueño, polisomnografía, test de latencias múltiples, videopolisomnografía. Nada más esta diapositiva compartiéndoles la actividad de este año como una cuestión del sueño a nivel familiar, pues fuimos al Tin Marín para hablar de hábitos saludables, los 10 pasos para dormir bien en familia, que ya se los mencionaba. Hablamos del laboratorio del sueño, nos llevamos el laboratorio del sueño al hospitalito del Tin Marín, les enseñamos a los niños a comer saludable en el súper a través de nuestro licenciado en nutrición como parte del equipo y realizamos yoga infantil como métodos en familia para relajarnos y poder, como las estrategias que existen documentadas para el manejo del insomnio y de muchos trastornos del sueño. Este es el laboratorio del sueño del Seguro Social. Rápidamente, es una unidad completamente equipada para el registro simultáneo con sensores y captores de la actividad cerebral mientras la persona está durmiendo, un micrófono para captar los ronquidos, videocámara incluida, un cabezal que contiene que podemos colocar 21 electrodos para ver también las epilepsias nocturnas o morfeicas que ocurren en la noche. Y pues la idea es emular una noche normal, las luces se apagan, hay aire acondicionado, se le permite al paciente que pueda llevar su pijama, sábanas y pueda sentirse dentro de lo que cabe lo más cómodo posible. Este estudio se hace de igual manera en cualquier parte del mundo y al final los pacientes, a pesar de poder tener ansiedad o un poquito de aprensión de qué va a suceder en el estudio, pues logran dormir. Este es un trazo de un paciente con apnea del sueño, donde vemos las pausas en la respiración y ya con el tratamiento la saturación mejora y entra en sueño REM. Se les colocan máscaras, dispositivos con un dispositivo de presión positiva. La apnea del sueño constituye un gran problema actualmente, puesto que está asociado a la obesidad. Es importante reconocer que roncar no es normal. En nuestra cultura pensamos que porque mi tío, mi hermano, mi papá, mi abuelo ha roncado, ha existido eso de años, nunca han consultado y no pasa nada. Esto es un problema serio que trae consecuencias severas de manera aguda y crónica. Así es que esto les traía únicamente como introducción para pasar a la siguiente ponencia y las preguntas van a ser al final de la jornada. Bueno, le damos las gracias
a la doctora Solano por su excelente ponencia. Y como les mencionó, las preguntas que tengan las pueden ir seleccionando para dejar al final de la jornada. No se vayan a quedar con sus dudas, que las doctoras están dispuestas a contestar cada pregunta. Pasamos entonces con la doctora Karen Ramírez Linares con el tema de factores de riesgo cardiovascular y trastornos del sueño. Es para nosotros un honor presentarla. La doctora es graduada en la Universidad del Salvador, especialista en medicina interna de la Universidad del Salvador, máster en sueño de la Universidad de España, formación en medicina del sueño en clínica de trastornos del sueño en la UNAM, México, y su curso de polisomnografía y dispositivos PAP y CPAP en la Universidad de Uruguay. Es para nosotros un gusto que esté con nosotros doctora Karen Ramírez. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar en este tipo de charlas académicas. Muchas gracias tanto a la Universidad Evangélica como a la doctora Carrillo por este tipo de charlas educativas que son muy importantes para que vayamos conociendo ciertas cosas que habíamos dejado de lado, como es en el caso de la medicina del sueño, que aunque es una especialidad que está en otros países desde los años 70, pues acá está comenzando como a darle la importancia de este tipo de patologías. En este caso, pues yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo cardiovascular que están relacionados con los trastornos del sueño, porque nosotros como médicos, pues siempre inculcamos a nuestros pacientes a que tengan hábitos de vida saludable, donde incluimos pues una dieta balanceada, una buena actividad física, evitar el sedentarismo, pero también tenemos que incluir estilos de vida que sean saludables, que incluya un buen descanso, un buen dormir, un sueño regular, tanto en cantidad y calidad adecuada, dependiendo de las etapas del sueño en el que estamos. Entonces, ya para tener una buena vejez, para tener una buena vida actual, es importante no solamente la nutrición y la actividad física, sino también el buen descanso, porque esto se ha visto que puede tener un riesgo metabólico y cardiovascular a corto y largo plazo. Normalmente, pues como ya es conocido, la Organización Mundial de la Salud pues ha declarado que al momento estamos en una epidemia mundial de obesidad. Cada año pues están muriendo alrededor de 2.8 millones de personas por obesidad o sobrepeso, porque como sabemos el estado de la obesidad es un estado inflamatorio crónico y lo que es notorio es que no solamente se está dando esta epidemia mundial de obesidad, sino que a la par está teniendo un acortamiento en las horas de sueño. Generalmente, según estadísticas estadounidenses, pues se está observando que la mayoría de la población está durmiendo alrededor de 2 horas menos de lo que estaban durmiendo hace 40 años. Entonces, tanto el acortamiento en las horas de sueño como la obesidad, pues son dos factores de riesgo, tanto metabólico o cardiovascular, que pueden aumentar la mortalidad en la población. Acá les traigo en esta gráfica pues los cambios fisiológicos que ocurren a nivel cardiovascular durante el sueño, porque así como lo mencionaba doctora Carrillo, pues nosotros cuando estamos en las diferentes etapas del sueño, ya sean las etapas de sueño no MOR o no REM, que incluyen las etapas 1, 2 y 3, pues se dan cambios fisiológicos normales a nivel cardiovascular. Es un estado donde hay una conservación energética, donde hay una disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la resistencia vascular periférica, porque es un estado de mínima acción, generalmente como una reparación de tejidos donde estamos conservando energía, pero posteriormente pasamos a etapas más profundas del sueño, donde está la etapa MOR o sueño REM, donde hay una cierta variabilidad de estas características cardiovasculares, siempre dentro de rangos normales, aunque puede haber incluso un aumento, pero no sobrepasa a un grado patológico. Pero cuando ya la persona no está teniendo un sueño adecuado y estas variables cardiovasculares tienden a cambiar, entonces cuando ya notamos que la persona está entrando en un trastorno del sueño.
Según la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, tercera edición, que fue publicada en el año 2014, incluye varios grupos de trastornos del sueño, alrededor de más de 100 trastornos del sueño, de los cuales son varios ítems. Acá en esta diapositiva pues les traigo como los más emblemáticos. Los he tratado de dividir de manera mnemotécnica para que tratemos de, a grosso modo, distinguir que dentro de los trastornos del sueño podemos tener trastornos que sean respiratorios del sueño y otros trastornos que no tienen nada que ver con la respiración, pero que así también conllevan a trastornos en un acortamiento o alargamiento de nuestro sueño. Estos trastornos del sueño, pues tanto respiratorios o no respiratorios, conllevan a alteraciones en la arquitectura normal de nuestro sueño. Nosotros tenemos una arquitectura donde pasamos por las etapas de sueño no-mor, las etapas de sueño REM, eso comprende alrededor de 90 minutos de sueño. Posteriormente pasamos por esas mismas etapas alrededor de 4 a 6 ciclos durante toda la noche. Y si cuando ya esta arquitectura se ve trastornada por algún tipo de disfunción o trastorno en el sueño, ya sea respiratorio o no, va a conllevar a un riesgo metabólico. En el caso de los trastornos respiratorios, es muy común que se den casos de hipoxemia intermitente, donde el paciente pasa durante toda la noche cuadros de hipoxemia, reoxigenación. Esos son los cuadros más típicos de apnea del sueño. Al igual también hay casos en donde hay retención del CO2 o cuadros de hipercapnia, como en el caso de síndrome de hipoventilación o obesidad. O también hay ciertos trastornos del sueño donde la persona pasa con un estado de hipoxemia sostenida que no se relaciona con ningún otro evento respiratorio y así pasa durante toda la noche. Entonces, las investigaciones han visto que cuando una persona pasa con esta hipoxemia intermitente, conlleva una disfunción del endotelio, a un estrés oxidativo que a lo largo va a provocar un daño vascular, va a favorecer que haya una variabilidad en la presión arterial, incluso puede favorecer que haya alteración en el metabolismo de los lípidos con aterosclerosis coronaria, no solamente por la hipoxemia intermitente, sino que porque también hay una hiperactivación autonómica, sobre todo a nivel simpático, que es lo que ocurre en los trastornos muy comúnmente respiratorios del sueño, aunque también puede ocurrir en los casos de trastornos no respiratorios del sueño, donde la persona, en lugar de tener un sueño de manera continua y sostenido durante toda la noche, presentan microdespertares y fragmentaciones del sueño, que se ocurre porque hay una activación del sistema nervioso autónomo. También en el caso de trastornos del sueño, donde hay acortamiento de las horas del sueño, como en el caso de los insomnios, que son objetivos, donde realmente tengan un acortamiento del sueño, o en el caso de trastornos del movimiento, como en el caso de síndrome de piernas inquietas, que pueden provocar fragmentación del sueño, la persona cada cierto tiempo está teniendo una cierta activación autonómica a nivel simpático que, como sabemos, va a provocar una mayor taquicardia, una mayor taquipnea. Entonces, estas situaciones que se dan de manera intermitente, a la larga pueden ocasionar una alteración cardiovascular. También el acortamiento del sueño, pues es un estado en el cual no solamente hay activación simpática, esta a su vez puede provocar lesiones precisamente a nivel del miocardio, incrementando una mayor mortalidad o provocando a la larga que tengamos algún tipo de cardiopatía. Generalmente aquellas personas que están durmiendo menos de 4 horas o alrededor de 4 horas, generalmente a la larga están como en un estado de estrés crónico, como un estado de inflamación de bajo grado o un estado proinflamatorio donde generalmente se aumentan los niveles de RNA mensajero, se aumentan los niveles de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que a la larga va a provocar un incremento de los reactantes de fase aguda. También dentro de estas investigaciones con citocinas proinflamatorias se hizo mucho en roedores donde realmente los privaban de sueño y observaban que aumentaban los niveles de estas citocinas como la interleucina 6, que a la larga va a provocar aumentos de la presión arterial, generalmente por una vasoconstricción y porque hay una inhibición en la relajación vascular. Entonces, este tipo de personas que están durmiendo de manera acortada, a la larga, son aquellas personas que tenemos hipertensas refractarias, que muchas veces damos 3, 4 o más
antihipertensivos, pero no tomamos en cuenta patologías silenciosas que pueden estar ocurriendo durante la noche y que podrían mejorar no solamente con el tratamiento farmacológico antihipertensivo, sino que también encontrando si esa persona está teniendo un trastorno respiratorio o no durante el sueño, que esté provocando un acortamiento de su sueño y a la larga que esté provocando aumento de la hipertensión arterial, porque realmente cuando dormimos, en el caso de los adultos, menos de 5 horas al día, generalmente eso es un mayor riesgo de obesidad, y no solamente en los adultos, sino también en los niños, aquellos que están durmiendo en las etapas preescolares y escolares alrededor de menos de 10 horas por noche, sí tienen un mayor riesgo de incremento de su obesidad. Generalmente estas privaciones crónicas de sueño o restricciones crónicas o a corto plazo de sueño pueden provocar que se aumenten enzimas tóxicas, por decirlo así, que generalmente dentro de estas investigaciones se ha visto que si hay un mayor nivel de mieloperoxidasa, que es una enzima involucrada en la formación de agentes oxidantes, puede convertir el LDL en una forma aterogénica, entonces favorecer una aterosclerosis. También hay durante alteraciones de nuestro sueño, donde generalmente puede haber una disregulación de nuestro ritmo circadiano, generalmente muy frecuentemente en las personas trabajadoras por turno, que tienen que estar despiertos durante la noche, pues se ha visto que este tipo de personas pueden tener una disregulación en el sistema hormonal de grelina y leptina, que son hormonas importantes para controlar el hambre y la saciedad. Por ejemplo, estas personas que están durmiendo pocas horas en la noche tienen una menor secreción de la leptina, porque la leptina es una hormona de la saciedad que se va a producir mientras dormimos. Cuando estamos despiertos no vamos a producir esta hormona. Y la ventaja de que esta hormona cuando estamos dormidos va a provocar una degradación del tejido adiposo de nuestros adipocitos. De esta manera se va a formar y va a hacer que la persona tenga menos hambre pues al despertar, si ha dormido bien. Ustedes lo pueden notar en aquellas personas que pues se tienen que desvelar en la noche, siempre tienen que ingerir alimentos porque al estar despiertos pues van a favorecer una mayor secreción de la otra hormona, que es la hormona del hambre, que es la grelina, y por eso ese tipo de personas tienen un mayor riesgo de obesidad o incluso de resistencia a la insulina. Generalmente cuando las personas tienen un acortamiento de su sueño por muchas noches, se ha visto que el aclaramiento de la glucosa disminuye alrededor de un 40%, también disminuye la respuesta aguda que va a tener la insulina a la glucosa alrededor de un 30%, va a predisponer que haya una resistencia a la insulina, no solamente el acortamiento de las horas de sueño, sino también la propia desregulación que tenemos en nuestro ritmo biológico, en nuestro ritmo circadiano. Se ha visto que al haber esta alteración en este ritmo de ciclo vigilia-sueño, a la larga va a provocar una menor sensibilidad o una menor acción de la insulina ante la glucosa. Entonces, al final de cuentas, estamos teniendo una predisposición a tener diabetes acompañado de los factores genéticos hereditarios o factores metabólicos de obesidad que pueden haber. También, como les había mencionado, pues durante unas horas cortas de sueño, pues no solamente va a provocar este tipo de alteraciones de la glucosa debido a esta alteración en el sistema grelina-leptina, sino que también porque hay una hipercortisolemia. Generalmente esto a la larga va a provocar un riesgo mayor de resistencia a la insulina. También hay que tomar en cuenta que los pacientes con trastornos respiratorios del sueño, en el caso de la apnea del sueño, o también en situaciones donde se ve alterada con un fraccionamiento o microdespertares del sueño, se ha visto que esto puede provocar que se pierda el patrón DIPERS normal que nosotros tenemos. Normalmente en las etapas de sueño no MOR, pues hay una disminución fisiológica normal de la presión arterial, alrededor de un 10 a 20% en comparación de la presión arterial que tenemos durante el día. Pero en estos pacientes con apnea del sueño suele perderse este patrón y se vuelve non-DIPERS o incluso se vuelve en un patrón RISER donde hay un aumento de la presión arterial
que a la larga va a provocar que estas personas, si no padecen de hipertensión arterial, pueden llegar a la larga a padecerlo, o si la presentan desencadenada por otra causa, pueden convertirse en hipertensos refractarios a tratamiento, que son aquellos que tenemos con 3 o 4 medicamentos y probablemente tengan a la base también una apnea del sueño que vaya a necesitar un tratamiento para que esto se normalice. Estos cuadros de eventos respiratorios que se dan durante la apnea del sueño también puede predisponer a que tengamos un mayor riesgo de cardiopatías hipertróficas debido al aumento que dan en la poscarga del ventrículo izquierdo y de la presión transmural. También todo esto a la larga puede favorecer que haya un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, por alteraciones que podamos tener en la contractibilidad o en la relajación cardíaca. También, por otro lado, hay trastornos del sueño que están relacionados no con un acortamiento del sueño, sino que por el contrario con una excesiva hora de sueño, que se conoce como somnolencia diurna excesiva, que puede ser un síntoma presente en el otro grupo de trastornos del sueño, como en el caso de hipersomnolencia de origen central. A la cabeza, pues la más emblemática está la narcolepsia, que son cuadros de hipersomnia, que también se han relacionado con un riesgo cardiovascular debido a la pérdida de hipocretinas que están implicadas en el control o la regulación de las funciones cardiovasculares. A la vez también estas personas pueden presentar disautonomías o disfunciones autonómicas que pueden provocar esta variabilidad en la presión arterial, ortostatismos, taquicardias, bradicardias. Entonces esto puede llegar a ser un riesgo metabólico a la larga. También otros trastornos del sueño que no son respiratorios, tenemos las parasomnias. Dentro de las parasomnias están las parasomnias de sueño REM, que el más emblemático es el trastorno de comportamiento del sueño REM o RBD en sus siglas en inglés, que es un desorden de comportamiento del sueño REM que se ha relacionado también con un riesgo metabólico cardiovascular debido a que puede provocar disfunción autonómica o disautonomías generalmente en el sistema nervioso autónomo, y esto ser un riesgo de presentar problemas metabólicos. Estudios que se han hecho, por ejemplo, observacionales en la Universidad de Manitoba han puesto a 2 grupos control, aquellas personas que duermen alrededor de 4 horas o menos y aquellas personas que duermen más de 9 horas. Se ha visto que en las personas que duermen menos de 4 horas tienen una mayor avidez por ingerir alimentos que tengan más kilocalorías o más grasas saturadas, alrededor de más de 300 kilocalorías o más ingesta de grasas saturadas que aquellas personas que pues duermen 9 horas. Esto aumenta el riesgo de obesidad y el riesgo de presentar alguna alteración metabólica. También pues las personas que duermen menos generalmente se sienten más fatigadas y por ende pues realizan menos actividad física y pueden favorecer más el sedentarismo. Por esa razón, los trastornos del sueño a la larga, si no son tratados a tiempo, pueden representar un riesgo metabólico cardiovascular, al igual que decir una persona que tenga a la base solo hipertensión, puede llegar a desarrollar alguna alteración cardíaca. Igual un trastorno del sueño que no se trata a tiempo puede ser un riesgo para presentar obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, eventos cerebrovasculares, aterosclerosis, y favorecer que en las personas se dé pues una mayor mortalidad o incluso muerte prematura. Les traía esto que son como lo más importante dentro de los trastornos del sueño en cuanto a su efecto que tienen a nivel de nuestro cuerpo, a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, y que pueden favorecer pues que tengamos una mayor mortalidad o muerte prematura al no tener un control de este tipo de trastornos. Y nosotros como médicos pues tenemos que tratar de indagar cuando realmente la persona no mejora en su diabetes, no mejora en su hipertensión con todo el tratamiento farmacológico que ya tiene de base, sobre todo si la persona tiene riesgo, tiene sobrepeso, obesidad, pues empezar a pensar que también puede tener otra enfermedad que se esté produciendo de manera silente cuando estemos dormidos. Muchas gracias a todos por esta invitación. Gracias, le damos a la doctora Ramírez por su excelente ponencia.
y vamos a dar inicio con la doctora Choto. Permítanme. Con la doctora Carmen Elena Choto de Machado, médico graduado de Universidad del Salvador, estudios de medicina interna en Hospital MQ de Lis y jefe de residentes de medicina interna, especialista en neumología del Hospital de Francia durante 2 años, entrenamiento sobre apnea del sueño y ventilación no invasiva en Hospital de Lemens en Francia, y neumóloga del Hospital MQ a cargo de la consulta externa de la Clínica de Apnea del Sueño del Instituto Salvadoreño del Seguro Social desde el 2004. Queda con ustedes la doctora Carmen Elena Choto, quien les impartirá el tema de apnea del sueño, abordaje diagnóstico. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Quería saber si estoy allí en la pantalla. ¿Sí se visualiza la presentación? No. No la veo. No, no se visualiza. No. Esta es la anterior, la que está ahorita. Ahorita está cargando, doctora. Ya va a aparecer. Bueno, en primer lugar, pues buenas noches y agradecida por la invitación que nos hace la Universidad Evangélica y a la doctora Marisol Carrillo, que es la coordinadora del laboratorio de sueño del laboratorio del IS. Y pues les digo que me siento muy satisfecha de poder compartir nuestras experiencias y conocimientos con los médicos de atención primaria, estos jóvenes que van ya a entrar en contacto con nuestros pacientes. Y pues es interesante esta enfermedad que ha ido en crecimiento. Queremos pues darles a conocer porque no ha sido muy difundida. Es importante educar para que ellos trasladen buenos hábitos a los pacientes. La OMS habla de que es la dieta saludable, el ejercicio y un sueño adecuado, pues eso nos va a llevar a una buena salud en el futuro. Entonces, pues es a los médicos que están en diferentes lugares del país, pues que queremos llevar nuestro mensaje. Ahorita, pues, lo que es la apnea de sueño, pues está muy relacionada con la obesidad, principalmente, pero no por ser la obesidad la que está más ligada a ella, dejan de ser pacientes que no son obesos, o sea, esta enfermedad puede verse también en pacientes delgados, más que todo por anomalías anatómicas de la vía aérea. Así como vemos aquí actualmente en esta imagen, es lo más común. Vemos pacientes con índices de masa corporal pues aumentado, con aumento del diámetro del cuello, del diámetro abdominal, con ese gran volumen de tejido sobre la pared torácica a nivel del abdomen. Los miembros, como los ven, edematizados, pues pacientes con artrosis, con insuficiencia vascular y venosa. Vamos a pasar inmediatamente a la siguiente para describir lo que es la enfermedad. La siguiente.
describiendo lo que es la enfermedad. No hay una definición concreta de lo que es apnea obstructiva del sueño, sino que se describe como un cuadro de somnolencia, trastornos cognitivo-conductuales, respiratorio, metabólicos, sobre todo secundarios a inflamación y ligados, como he dicho, a somnolencia y obstrucción repetida de la vía aérea superior durante el sueño. Esto nos lleva a lo que es la presentación de la apnea obstructiva del sueño. Buenas noches, estoy transmitiendo, no sé si ya se ve la pantalla, perdón. Sí, ya se ve, doctora. Solo que no corre. ¿Ahorita? Solo está la primera, hay que pasar la siguiente. Es el mismo problema, fíjese, porque yo acá, según yo, la estoy compartiendo, pero se queda en la primera diapositiva, ¿verdad? Aquí dice habilitar edición. Habilitar, doctora. Si me disculpa, ahí dice la opción de habilitar edición. He de darle a habilitar edición nuevamente. Ahí en el marco amarillo que está arriba. Acá. Ajá, en la barra superior. No sé si me visualiza a mí, pero dice habilitar edición. Si gusta, ciérrela nuevamente y nuevamente la abre. Pero hoy sí, ya. Es que no me aparecía esa La opción. función. Bueno, pero ahora sí ya le cerró, ¿verdad? Entonces ahí la vuelve a aperturar y le da habilitar. Yo creo que ahora sí va a salir. Ahora sí, doctora. Ahí está. Sí. Bueno, perdón las disculpas del caso técnicas. Bueno, la siguiente, vemos la siguiente. Gráficamente lo que quisiéramos explicar para poder comprender cómo se da la apnea de sueño. En la parte superior, pues tenemos un sujeto no obeso, pero con la vía aérea permeable, que se ve lo que es la lengua, se ve también el paladar duro, el paladar blando, está dormido pero está respirando, se ve la base de la lengua y el contacto con la epiglotis, esa zona es la faringe, la hipofaringe. Vemos abajo un paciente ya con apnea donde se da el contacto de la base de la lengua con la hipofaringe. Ahí vemos que el aire que está marcado con esas flechas verdes no pasa. Está todo lo que es el tejido hipertrófico que se da en el paciente obeso, causando pues un bloqueo, una obstrucción al libre paso del aire. Esta obstrucción se da en forma repetitiva durante la noche, muchas veces, cada hora, cada noche, cada semana, cada mes y así interminablemente el paciente va sufriendo esta falta de oxígeno que se da como consecuencia. Igualmente el paciente, como les decía, no solamente van a ser pacientes obesos, que es lo más común, sino que también vemos pacientes que están delgados, que tienen apnea de sueño. Ellos tienen más que todo anomalías anatómicas de la vía aérea, que se observan simplemente con ver su fenotipo y revisándole lo que es la cavidad oral, la nariz. Acuérdense que la nariz, pues, y son las turbinas, pues dan un sonido al respirar y en la noche, en la posición de cúbito supino, pueden hacer ciertos ruidos que son los que conocemos como los ronquidos.
En los pacientes obesos que adolecen apnea de sueño, esa es la queja o la causa de consulta más frecuente. Ronquido, trastornos del sueño, falta de un sueño reparador y el ruido del que se queja el compañero de cuarto. Entonces, aquí pues he resumido un poco lo que es los signos, los síntomas de la apnea de sueño. Tenemos que se caracteriza sobre todo por un cuadro de somnolencia diurna excesiva, que está en el caso de los obesos presente más que todo en aquellos que tienen un índice de masa corporal superior a los 30 kilos por metro cuadrado. El diámetro del cuello, que es interesante medir, arriba de 16 pulgadas en la mujer y 17 pulgadas en el hombre. Hay obstrucción de la vía aérea superior en forma intermitente, se acompaña de ronquidos, las apneas que se contabilizan y son válidas si estas miden más de 10 segundos, se acompañan estas de ahogo o gasping, la traducción en inglés, que son sobresaltos en el sueño, nicturia por la afección en la hormona antidiurética, el sueño que se quejan que es no reparador, cansancio excesivo, disminución de la libido, cefaleas, déficit en la memoria y en la concentración, y puede acompañarse de otros trastornos como son los movimientos anormales en los miembros, sobre todo en los miembros inferiores. Esta enfermedad de la apnea obstructiva del sueño puede facilitar, en el caso de los obesos, diabetes y sobre todo hipertensión, que es la principal y la más común enfermedad encontrada en ellos, la hipertensión arterial. Igualmente, pues el hipotiroidismo y la acromegalia puede verse en pacientes que tienen apnea de sueño. Siguiente. ¿A qué se debe la enfermedad? Pues hay dos cuadros que debemos conocer, definir. Primero es la apnea. ¿En qué consiste la apnea? Pues es simplemente la disminución o el cese del flujo del paso del aire por la vía aérea superior, como ya vimos, al menos por 10 segundos. ¿Y a qué se deben los microdespertares que hemos hablado? A ellos es aquella sensación inconsciente que tiene la persona, me duermo, me despierto, pero de una manera inconsciente. Es aquel sueño superficial que no deja descansar y que causa la fragmentación del sueño. Estos microdespertares que se darán durante la noche se deben contabilizar por hora. Tenemos rangos en cuanto a lo que son los fenómenos que acompañan la apnea. En el caso de los microdespertares, pues no deben superar los 20 eventos por hora. Y si lo superan, pues ya vamos a entender que el paciente tiene un sueño fragmentado. Este es el responsable de aquella somnolencia diurna, del déficit que tiene el paciente, falta de concentración, pérdida de memoria. Y esto más adelante, todo este cuadro clínico va a acompañar a la enfermedad aterosclerótica, que junto con la hipoxia intermitente de la que ya acaba de hablar la doctora Ramírez, va a ser responsable de las más graves complicaciones, las fatales, que son las complicaciones cardiovasculares, que son la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, que es la refractaria. Asimismo, complicaciones neurológicas del orden de accidente cerebrovascular y también responsable la apnea de sueño de algunos tipos de cáncer por esa hipoxia intermitente, especialmente en el caso del melanoma y el cáncer de colon. Siguiente. ¿Qué es la somnolencia? Pues es aquella tendencia a dormirse de manera involuntaria en situaciones y lugares inadecuadas, causadas por este sueño fragmentado que hemos tenido en la noche y que está directamente relacionado con los microdespertares. La presentación de esta enfermedad está asociada, como lo dice aquí, con numerosos síntomas nocturnos que van a afectar
nuestra función durante el día y van a manifestarse como fatiga y la función que ya hemos descrito, la función cognitiva. ¿Cómo vamos a calificar esta somnolencia? Hubo un investigador australiano, el señor John West, que diseñó el test Epworth que mide la somnolencia. Siguiente. Entonces, la somnolencia es, tenemos que investigar si es debido a inadecuada cantidad de sueño, calidad de sueño inadecuada, alteraciones en el ritmo circadiano, o pacientes que tienen enfermedad del sistema nervioso central, o si ha sido inducida por fármacos. Tenemos que determinar a qué se debe la somnolencia de la que se queja el paciente. Siguiente. Y vamos a pasarle la escala de somnolencia de Epworth, que mide en escala de 0 a 3 la probabilidad de quedarse dormido en 8 situaciones diferentes. Entonces vamos haciendo la pregunta. Este cuestionario lo debería de llenar el paciente, pero muchas veces ellos subestiman la somnolencia porque les da pena o por la razón que sea. Se les pregunta. Entonces, en mi caso, yo mejor se los paso porque ellos a veces mienten. O si no, debe uno preguntarle al compañero y ellos a veces los corrigen cuando están haciendo cuando uno les hace las preguntas. No es más o es menos. ¿Ve? Que si la somnolencia se presenta sentado y leyendo, viendo televisión, inactivos en un lugar público. Yo les digo, cuando están en misa, si sienten somnolencia, y ahí me dicen, como pasajero en un carro durante un viaje largo de más de 1 hora, que si hacen siesta en la tarde, que si están platicando, que si se están adormeciendo, que si está después del almuerzo en una situación que no hayan bebido alcohol o en viajes cortos aquí en la ciudad en medio de una trabazón. Entonces se le pregunta que si nunca se queda dormido, que si hay escasa probabilidad de quedarse dormido. En el caso de calificarlo moderada, le digo yo cabecea, o si no, si se duerme, pues allí dicen, vea, por ejemplo, la mayoría dice que viendo televisión. Siguiente. Entonces, se me olvidaba decirles que ya la puntuación máxima en la escala de Epworth es de 24 puntos, pero ya arriba de 10 puntos, pues ya da una sospecha de que el paciente puede tener apnea de sueño. Les hablaba también de lo que es la exploración de la vía aérea. La podemos nosotros hacer, pero si hay duda, tenemos que referirlo a un otorrino. En el caso de nosotros, pues hacemos nuestra exploración y en caso de los médicos de atención primaria, los médicos de año social deben de evaluarles lo que es la cavidad oral y deben de revisarle la nariz si hay hipertrofia de cornetes, si hay desviación del tabique, verle lo que son las amígdalas hipertróficas, los pilares, si hay un paladar arqueado, si hay macroglosia, si hay micrognatia, retrognatia, todo eso estrecha lo que es la luz para el paso del aire. Entonces, allí ya hay un defecto anatómico. Y ver si conocer también lo que es la escala de Mallampati, que se ocupa mucho en anestesia y evalúa la apertura de la vía aérea para lo que es en el punto donde se da la obstrucción. Está la clasificación que va de 1 a 4, siendo 1 el que no tiene obstrucción y siendo 4 el que prácticamente al abrir la boca solo vemos el fondo de la lengua y el paladar topando y no se le ve lo que continúa. Esto es importante, especialmente en los pacientes delgados y en los pacientes obesos, pues vamos a encontrar casi todo lo que les describí, pero igualmente hay que acompañarse de la historia clínica para que nosotros podamos tener una idea de que si por ahí anda el problema. Siguiente. La Academia Americana de Sueño habla de que hay más de 12 millones de personas solamente en los Estados Unidos que pueden tener esta enfermedad.
comprende casi todo, de 5 a 15% de la población adulta, y que 10 millones pues aún están sin diagnóstico. La apnea obstructiva de sueño ha sido reconocida como factor de riesgo para presentar el paciente enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Según una encuesta llevada a cabo por la Asociación Salvadoreña de Obesidad en el 2021, ellos determinaron que según los reportes del Observatorio Global de Obesidad, este es un organismo a nivel mundial que depende de la OMS, que ya hay 800 millones en el mundo de personas que ya viven con esta enfermedad de la obesidad, y que los niños ya hay 41 millones menores de 5 años ya con problemas de sobrepeso u obesidad. Quiere decir que aquí en El Salvador, hablando de la obesidad, el riesgo es que ya hay de 10 personas adultas, ya 8 tienen sobrepeso u obesidad. Y en los niños ya hay de 11 niños, ya hay 7.5 niños que ya tienen obesidad. Y predomina más que todo en las mujeres adultas. Siguiente. Igualmente, de este mismo informe que presentó la Asociación Salvadoreña de Obesidad, esta persona, el señor Herbert Josel, del Programa Mundial de Alimentos, reportó que ya en el año 2017 ya había una cantidad correspondía al 41% de salvadoreños que tenían ya un índice de masa corporal que correspondía ya a estar en sobrepeso, y que ya tenemos en el país 2.7 millones de personas con dicho problema, que ya son el 43% de personas arriba de los 20 años. Es decir, que pues los gastos en salud derivados de la obesidad y sus complicaciones ya van a ir aumentando. En este momento que se hizo el estudio, ya ascendían a más de 2.500 millones de dólares, que es una 10ª parte del Producto Interno Bruto. Entonces, por eso la organización de la ONU, pues ellos llaman a promover el acceso a una dieta y un estilo de vida saludable. Siguiente. ¿Por qué es tan importante la apnea obstructiva del sueño? Como vemos, ya hemos hablado de la epidemia de obesidad que viene ya desde el fines del siglo pasado, que acabamos de pasar. Vemos que lo que es la apnea, pues está muy relacionada con el sobrepeso y la obesidad, y es muy prevalente. Está asociado a muchas consecuencias adversas y fatales cuando no se trata. Las complicaciones que da la apnea, la mayoría son de UCI, son fatales. ¿Verdad? Lo primero, pues infartos del miocardio y un accidente cerebrovascular y sus complicaciones. ¿Verdad? Tenemos en la UCI, pues, pacientes que se les va a investigar, y ellos, la mayoría que están con estos diagnósticos, tienen historia ya de ronquido y somnolencia que no han sido tratados, y les da el problema en la madrugada, ¿verdad? Que cuando ya llegan a la emergencia con la crisis. Entonces, pues los objetivos es evitar llegar a eso, detección y categorización de la enfermedad para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida. Siguiente. Entonces, tenemos en este caso, y vamos a aprovechar este momento con ustedes, que reconocer que hay falla en el conocimiento de esta enfermedad. Tenemos que buscarla, así como estamos haciendo ahora, pues este webinar, estamos tratando de darles a conocer a ustedes cómo podemos tratar de detectar lo que es la enfermedad. Desde el médico general hasta el público, pues educar, reconocer. En las escuelas de medicina, incluir en el pensum de medicina la clase sobre lo que es la apnea de sueño,
y sus complicaciones. Y ver por qué es tan importante, porque tenemos una gran incidencia de enfermedades graves, que nosotros que nos hemos formado en hospitales, vemos pues cómo se pierden vidas debido a esta enfermedad. Y ya no se diga en el caso de personas económicamente activas, mucha incapacidad, ausentismo laboral, accidentes de trabajo debido a la apnea obstructiva de sueño. Como ven, es en las edades productivas y en las mitades de la vida que se observa mucho más frecuente. Siguiente. La detección de esta enfermedad, entonces, va a depender de ustedes, de la curiosidad, en el interrogatorio, de buscar la enfermedad con estos síntomas, ronquido y mucha somnolencia diurna. Y reconocer, detectar a ver si el paciente hace apneas. Y le dicen francamente, ¿verdad?, que si se sienten que hacen paradas o pausas en la respiración, y contesta la pareja y dice, sí, yo me asusto. La pareja que está dormida, de repente ya detecta que el compañero o compañera ya deja de respirar y se asustan, y ahí va tratándolo de despertar para que vuelvan a respirar. Eso es una consulta habitual y comentarios que hacen ellos cuando están pasando con el médico. Entonces, buscar en el examen físico el fenotipo de la apnea, ¿ya? Ver si hay obesidad, medirles lo que es la talla y el peso, sacarles el índice de masa corporal, medir el cuello y examinar lo que es la vía aérea, abrir la boca y ver cómo está el paciente. Siguiente. ¿Cómo vamos a buscar el paciente? Pues hay que hacer la historia del sueño, ver a qué hora duerme, a qué hora se levanta, cuántas horas de sueño tiene durante la noche, cómo es ese sueño, si hay despertares, si hay insomnio de conciliación, de mantenimiento, que si se levanta al baño a orinar, que si es un sueño superficial, que si son sueños relajantes, en fin, que si se despierta bien o que si quiere seguir dormido, desayunan y quieren irse a la cama, en fin, todo eso, si se quedan dormidos viendo la televisión, que si se duermen en un viaje largo, que en fin, datos son muy importantes para irnos haciendo la idea si hay un caso ahí enfrente de nosotros. También tenemos que ir buscando estos pacientes entre los que consideramos como pacientes de alto riesgo de presentar apnea. Si ya vemos pacientes obesos que tienen hipertensión, otros casos pacientes con hipertensión refractaria, pacientes con insuficiencia cardíaca que han tenido problemas de angina, pacientes diabéticos, pacientes con arritmias, antecedentes de accidente cerebrovascular, casos de hipertensión arterial pulmonar, pacientes que son conductores de vehículos, ya sea vehículos pesados, buses, que han tenido accidentes, o personas o taxistas o los conductores que están ahora, particulares, pues que han tenido accidentes. Todo eso hay que investigarles a ver si no tienen somnolencia, si tienen roncopatía. También ahora que está el tratamiento de la obesidad, pues muchos de estos pacientes son referidos a nuestra clínica de apnea para hacer la evaluación preoperatoria. Los pacientes obesos que van a cirugía bariátrica, en ellos es muy importante hacerles el estudio de sueño, pasarles las escalas y ver si tienen apnea de sueño para prepararlos. Entonces se les manda al laboratorio de sueño a hacer el estudio de polisonografía, y ahí pues sale si o no este paciente adolece, y se tienen que preparar previamente para la cirugía con los equipos de presión positiva. Siguiente. Entonces vemos que, y allí mismo pues en el trabajo donde elaboramos las tres, contamos con un equipo multidisciplinario. Eso quiere decir, ahí estamos trabajando de acuerdo con la somnóloga, la especialista en sueño, la doctora Ramírez, estamos neumólogo, está neurólogo, otorrino, nutrición, psicólogo, todos ellos pues tratando de hacer un equipo para mejor abordar y evaluar mejor los pacientes. El objetivo es
detectar y categorizar la enfermedad con todas sus otras patologías acompañantes y sus complicaciones. También hay un cirujano maxilofacial. Siguiente. Entonces vemos que el estilo de vida moderna pues está afectando gravemente y están apareciendo malas tendencias, ¿verdad? Que están de moda. Los celulares, las pantallas azules, está cambiando nuestra vida. No es la misma en este siglo que la del siglo pasado. Ahora consultamos mucho el celular, las redes sociales, la computadora, la televisión, y nuestro horario de sueño va más retardado. Nos acortamos las horas de sueño. En vez de tener un sueño tranquilo, relajante, estamos, así como está en la imagen ahí, pues estamos viendo. En vez de tener una plática, ir relajado a descansar, estamos trabajando a medianoche. La contaminación lumínica pues inhibe lo que es la secreción de melatonina y se nos quita el sueño. Estamos haciendo trabajo en la noche, los trabajos por turno, haciendo tareas, desvelándonos. Todo esto altera lo que vemos, el ritmo circadiano, las regulaciones metabólicas. Y en la noche que se dan los procesos ajustados de ahorro y acumulación de energía, estamos haciendo la inversa, estamos haciendo que el cerebro trabaje. Hay fallas en la secreción de las hormonas, la leptina, la grelina, la orexina, el glucagón, la insulina, todas se trastornan, la hormona del crecimiento, la melatonina, todas por esta actividad. Tenemos además, como consecuencia de ello, malos hábitos de alimentación, comida rápida, la comida basura, que es la alta cargada de grasas, rica en carbohidratos, que en vez de ayudarnos nos están haciendo que se nos vaya acumulando la grasa. Después de ser delgados vamos a ser gorditos. Y el sedentarismo, pues acompaña todo eso, vean, la falta de ejercicio, va a llevar a empeorar lo que es la epidemia de la obesidad, con sus complicaciones. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hay dos métodos de gabinete aceptados. Vamos a ver primero. La polisomnografía, que es un estudio muy completo, ya lo describió Marisol, se realiza en el laboratorio de sueño. Este es el gold estándar que tiene, pues allí en el seguro tenemos el equipo, el OmniLab, con el polisomnógrafo para hacer el diagnóstico y la titulación del equipo que se va a indicar. Es pues muy preciso y ahí se cita al paciente, se le hace el estudio en una noche o en 2 noches, si está difícil, o en 3 noches, para llegar a confirmar el diagnóstico y el tratamiento que es necesario. Igual hay estudios domiciliares simplificados con 3 captores, que es el más recomendado en el caso de una poligrafía. También pues hacemos ahí diagnóstico, pero esto pues es más simple y se lleva el paciente a su casa el aparato y en el siguiente día pues se baja la información y podemos concluir. Esto es más que todo para las apneas severas o las moderadas. En las que hay duda, pues hay que hacerle mejor la polisomnografía. Aquí les puse una señal de atención. Antes de todo, pasar el cuestionario de Stop-Bang. ¿Qué es el cuestionario de Stop-Bang? Vamos a ver qué es. Este nos ayuda a hacer por lo menos lo que es la lista de espera, ver lo que son los pacientes más graves, los que urgen. Llegan las referencias de los pacientes que los médicos en general nos mandan, pero hay unos que están más graves que otros. Entonces, les pasamos esta escala y podemos saber y predecir si este paciente tiene o no apnea de sueño. Este fue diseñado por la doctora Frances Chang de la Universidad de Canadá y ella es anestesióloga. Está basada en 8 preguntas. La doctora observaba que en el posoperatorio y durante la cirugía de pacientes que les daban anestesia general, costaba que el paciente se recuperara, que despertara. Pacientes obesos, sobre todo, que tenían antecedentes cardíacos,
que tenían dificultades como tipo resistencia a la insulina, diabetes. En todos ellos ella observó ese fenómeno. Entonces reunió las características y diseñó este cuestionario que hasta la fecha, esto fue en el 2008, se ha ido mejorando. Entonces les pasamos nosotros el cuestionario en la entrevista a los pacientes y allí podemos pues saber si aquel paciente tiene sospechas de apnea de sueño. Stop-Bang es una regla mnemotécnica que es la traducción en inglés de snore por ronquido. Se le pregunta al paciente si ronca, tired, que si por la T, que si está fatigado o adormitado en el día, o porque si hay apneas observadas, P, si el paciente padece de hipertensión, B, si el índice de masa corporal es mayor de 35, la edad arriba de 50, se les mide la circunferencia arriba de 16 o de 17 según el género, y el G, que si es el paciente masculino. Entonces, con 2 preguntas de estas, descartamos que tenga apnea, pero si hay 3 positivas, ya existe un riesgo de apnea de sueño. Siguiente. Ahorita, así a pasos agigantados, pasando a lo que es el manejo, pues siempre lo primero es dar a conocerle al paciente de lo que está adoleciendo de la apnea y explicarle que es debido, como es la mayor parte son obesos, que es debido a la obesidad que tiene la enfermedad. Entonces, someterlos a una dieta para que ellos traten de bajar de peso. Son las medidas higieno-dietéticas. Vida saludable, dieta y ejercicio. Si el paciente, pues, muchos de ellos, lo primero que dicen es que les cuesta bajar de peso, pero hay que seguirlos incentivando. Como les decía, muchos de ellos tienen ya problemas de artrosis o de insuficiencia venosa. Bueno, entonces que hagan ejercicio con los brazos sentados, de cualquier manera, pero la cosa es que se muevan. El manejo, pues ya el caso ya es de apnea de sueño. Tenemos que tratarlos con equipos de presión positiva como el que aparece ahí, que lo que hace es mandar un flujo de aire continuo a la vía aérea para desbloquear el sitio que está obstruido. Esos aparatos se ocupan durante la noche para tratar de que el oxígeno pues llegue a la vía aérea, a los pulmones, al corazón y pues ya se quite la desaturación que adolecen estos pacientes. Está también en los pacientes, esto es para las apneas moderadas y severas. Para las apneas leves o para las pacientes que no toleran estos equipos están los dispositivos de avance mandibular que se colocan en la boca, pues en los dientes, tratando de avanzar lo que es el maxilar inferior, adelantarlo para que quede espacio ahí en la hipofaringe. Y también pues está el tratamiento definitivo de la obesidad por medio de la cirugía bariátrica. Ahorita también hay otro tratamiento que es el estimulador del geniogloso, que sirve para que el músculo dilatador de la faringe, que es ese, permanezca contraído y la vía aérea esté dilatada. Siguiente. Y pues finalmente el llamado es pues a promover educación con nuestros niños sobre una alimentación saludable. Pues ahí el plato saludable, llenarlo de verde, de vegetales, de sanos y pues proteínas y carbohidratos en moderada cantidad. Antes la moda era ser delgado, hoy la moda es ser gordito. Vemos para todos lados enfermeras, médicos, maestros, policías, por todos lados se ve. Entonces tratemos pues que nuestros salvadoreños, el futuro del país, pues vaya mejorando, aunque sea en la salud. Y la siguiente, que ya es la última, para ver pues las consecuencias de la enfermedad, el impacto en las funciones diurnas, esa somnolencia terrible que no se puede controlar, accidentes de tráfico, que es lo más común que presentan estos pacientes, accidentes de trabajo y accidentes en la casa. Entonces,
todo esto lo podemos prevenir tratando de lo que acabo de hablar en la diapositiva previa. Y pues esto era para concluir mi exposición. Muchas gracias y pues pasen buenas noches. Estoy pendiente de las preguntas que nos quieran hacer. Damos las gracias a la doctora Carmen Elena Choto por su excelente ponencia y pasamos entonces a la sesión de las preguntas que tengan. Pueden en este momento aprovechar, médicos, para realizar sus preguntas. O no sé si las han escrito aquí por medio del chat. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Uno de mis compañeros me decía que tenía 2 consultas. La primera es que cuáles eran las recomendaciones que se le podrían brindar a un paciente con insomnio. Y la segunda era si ustedes están enteradas o si saben si está comprobado o estudiado los trastornos del sueño post-COVID. Buenas noches, muchas gracias. Importante pregunta. Las recomendaciones para el insomnio, la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Sociedad Mundial del Sueño y todas estas entidades académicas de respaldo a la medicina del sueño son categóricas en recomendar la terapia cognitiva conductual para los trastornos del sueño en el manejo del insomnio. ¿En qué consiste esto? Son medidas, además de la higiene del sueño, que permiten a la persona volver a aprender a dormir, regresar a lo básico. Está comprobado en base a estudios, se puede realizar de manera individualizada o grupal. En un máximo de sesiones, 6 o 10, o según las que cada caso requiera, entre las cuales está la restricción del tiempo en cama, terapia de control de estímulos, terapia de relajación, donde incluye la meditación, el yoga, actividad física, aparte de la higiene del sueño. Siempre es importante regresar a lo básico, así como desde niños a muchos nos enseñaban a ir a la cama a ciertas horas, hasta, incluso yo les digo también siempre cuando hacemos con los niños y que los papás están ahí, ¿verdad? Que salía hasta aquella canción, ¿verdad? Vamos a la cama, que hay que descansar. Todo eso nos daba un ritmo de ir a la cama a las 8 de la noche. Les enseñamos a nuestros hijos a dejar ordenada la mochila, sus uniformes. Bueno, hay una rutina, lavarse los dientes, ponerse la pijama y todo eso en la medida que vamos creciendo, vamos de adulto, lo vamos perdiendo. Y ahora con la aparición de los teléfonos, pues las pantallas, la energía misma, la luz artificial, está comprobado que le estamos robando horas al sueño. Desde hace 20 años o más, estamos durmiendo menos horas de las necesarias. Entonces siempre es importante regresar a lo básico, sea lo que sea nuestro trastorno, y más si es un insomnio, tener horarios regulares para acostarnos y levantarnos, desconectarnos 2 horas antes, no bebidas energizantes, no bebidas oscuras, ya en la tarde, en la noche, no café. Las siestas no deben ser largas, actividad física por la mañana o baños de sol, disminuir la ingesta de líquidos por la noche. Muchas veces estamos tomando líquidos antes de dormir. En realidad son pequeñas cosas que a veces no le ponemos atención y que pueden afectar a la larga
nuestro sueño. Entonces, eso es parte de la higiene de sueño, pero volver a aprender a dormir, la terapia cognitiva conductual requiere del conocimiento y de recibirlo a través de un especialista, un psicólogo formado, cualquiera que trabaje en medicina de sueño y tenga certificación en hacerlo, pues lo hace de una manera ordenada y en base científica y con educación, pues le damos al paciente las herramientas académicas para que conozca desde cómo funciona el sueño y cómo puede ser él el principal partícipe en mejorar sus hábitos de sueño. Incluso en los trabajos por turnos, porque como profesionales de salud en la pandemia hemos sido de los principales afectados también. Entonces, lo cual me lleva a la segunda pregunta, que sí también se ha comprobado que pues la pandemia, el cierre, el lockdown que vivimos, pues generó mucha ansiedad, mucho estrés, como cualquier acontecimiento catastrófico comparado a una guerra como la que está viviendo pues los países por allá, ¿verdad? Un tsunami, pues la pandemia fue algo, un impacto tremendo a todos y nos cambió nuestros estilos de vida. Nuestro reloj biológico también, nuestras funciones fueron afectadas a todo nivel, desde el punto de vista de trabajar en casa, hubieron muchos, bueno, los maestros totalmente en casa, los niños también, todo de manera virtual, esto favoreció el sedentarismo, y ya no digamos si se adquirió el virus también, el síndrome post-COVID, el principal síntoma fue la fatiga y el insomnio no es la excepción. Los pacientes está documentado que han presentado mucho más insomnio que antes de la pandemia, o los que ya lo padecían se les ha incrementado, o quien no padecía insomnio lo ha presentado, pero esto muy vinculado a enfermedades de salud mental también, a ansiedad, por el mismo cambio estricto al que vivimos, que nos tuvimos que adaptar, hubo depresión, y pues todas estas secuelas que aún no están del todo descritas a nivel neurológico del síntoma, del síndrome post-COVID, síntomas neuropsiquiátricos que incluyen insomnio, fatiga, depresión, ansiedad, dolores de cabeza. Sí está comprobado, pero el tratamiento ya también enfocándonos a eso, en buscar soluciones, pues sigue siendo la terapia cognitiva, volver a lo básico, higiene del sueño, tratar de ordenarnos, tener disciplina, dormir bien. No sé si doctora Ramírez quiere también comentar. Sí, buenas noches. En cuanto a lo de secuelas por el COVID, hay que tomar en cuenta también que tanto la pandemia pues ocasionó el estrés por un lado, y el miedo pues a la muerte también, que favoreció trastornos de ansiedad y depresión, porque la mayoría de los pacientes que son diagnosticados con insomnio pueden tener de manera oculta rasgos de ansiedad o depresión o rasgos de alteraciones en su estado de ánimo. Por otro lado, también propiamente el virus e incluso aquellos medicamentos que fueron utilizados durante el tratamiento pues se han relacionado con exacerbación de los cuadros de insomnio si la persona ya lo presentaba. De igual manera también, pues si ya la persona tenía de base y tal vez en leve intensidad algún trastorno respiratorio del sueño que no había sido diagnosticado, pues al tener secuelas post-COVID propiamente pulmonares puede ser más notorio identificar este trastorno respiratorio del sueño que probablemente pueda ser que ya lo tenía de base. Sí, esto del COVID pues va a seguir dando más y más investigaciones y sí se van a llevar muchísimo más artículos que van a relacionar secuelas post-COVID con trastornos del sueño o relacionados con la medicina del sueño. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, y Doctora. agregar también que los casos más graves estaban en pacientes obesos. Los pacientes que sufrieron COVID, tuvimos fallecidos, pacientes que estaban en el programa del IS, que tiene
que son usuarios de equipos, pacientes que teníamos con apnea, pues muchos con fallecidos y pacientes obesos. En ellos se vio más grave, pues estuvieron ventilados o con cánulas de alto flujo, sufrieron secuelas pulmonares. ¿Verdad? Ya no se diga lo que es la parte que acaban de describir, mucho insomnio, ¿verdad? Mucho insomnio, mucho pánico, mucho estrés post-COVID. Eso nada más. Gracias, doctoras. No sé si tienen otra pregunta o por medio del chat. Yo voy a leer un poco acá. Hemos también tratado de responder en el chat las preguntas y pues voy a leer el último comentario. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Solo como un comentario, sería bueno implementar estrategias en las facultades de Ciencias de la Salud para mejorar los acercamientos o reforzar las unidades de salud mental, ya que en relación a la temática de trastornos del sueño somos un grupo de riesgo y prioritario. Totalmente de acuerdo. Y parte de ese espíritu nos ha traído a esto, ¿verdad? De querer socializar más esta situación de los trastornos del sueño, que son prevenibles, son tratables, ya existen las clínicas del sueño. Algunas veces sí, vemos la dificultad porque a veces requiere una cuestión realmente bien burocrática quizás o hasta estrategias políticas, ¿verdad? Pero pues yo creo que de a poquito se va trabajando y se va reconociendo que existen estas enfermedades. Y doctora Choto quería agregar algo de esto precisamente porque no nos forman tampoco en pregrado con los trastornos del sueño. Doctora Choto. Sí, que bueno, pues con Marisol tenemos muchos años de conocerla, la quiero bastante y me recuerdo con muchas generaciones de médicos que incluíamos en el sílabus o en el programa de medicina interna el tema de apnea de sueño y pues no lo conocían. Ya como residentes de medicina interna, ahí se les fue formando, se les fue dando ellos impartían la charla y pues ahí estábamos presentes. Entonces ha sido hasta en el posgrado que se ha dado a conocer y tratar, gracias pues allí a la institución, hemos logrado ir poco a poco ir ya formando lo que es la unidad de sueño y ventilación domiciliar. Y se llevó a cabo el programa, pero hemos tenido ese vacío que llegaban los médicos formados ya de su universidad y no solo de una, de todas las universidades no sabían que era la apnea del sueño. Entonces, es un llamado, ya que estamos hablando ahí con una de las universidades más importantes en el país y con facultad de medicina. No sé si ya lo incluyen, pero sí sería interesante a tomar en cuenta. Lo necesitamos porque lo que les digo, estamos preocupados. Hay cirujanos ya ahora, especialistas en obesidad, pero no debe ser eso, sino que tenemos que tratar las enfermedades con educación, con prevención primaria, no ya con las complicaciones. Así que les digo, es educar, dar el ejemplo, tratar de tener la vida saludable que pide la OMS, ¿verdad? Dieta, vida saludable, dieta, ejercicio y un sueño reparador. Entonces, el llamado, pues repito, a las universidades a que en el pensum incluyan esta cátedra y la importancia de lo que es la obesidad y la prevención de ella y de las enfermedades que son la consecuencia de esta